¿Son los videojuegos una disciplina artística? Mi respuesta es no. Esta parece ser una concepción errónea que muchos, especialmente las nuevas generaciones, tienen. Y antes de que me saltes a decir que hay muchos juegos artísticos, o que yo no sé nada de videojuegos, cosa que si bien es cierto que no me considero un experto porque no tengo el dinero para jugar muchos juegos, sí que tengo experiencia con los videojuegos y sí he jugado bastantes. Para explicar mi punto de por qué los videojuegos no son un arte, voy a usar un silogismo. Primero que nada, quiero aclarar que mi posición es la de que los videojuegos pueden ser arte. Es decir, tú puedes hacer un videojuego y ese videojuego puede ser una obra de arte. Y esto es porque pueden decirte algo, pero los videojuegos, como principio, no pueden ser considerados una disciplina artística. Primero que nada, hay que aclarar que en este video estaré usando la definición de arte de la vieja escuela que expliqué en un anterior video. Así que si no has visto ese video, es muy recomendable verlo porque, de no ser así, probablemente la mitad de mis puntos no se van a entender aquí. Así que, mi silogismo va así. Uno de los principios más importantes del arte es que tenga una función comunicativa. Una serie de animación, una película, una canción, un poema, una pintura, no pueden ser considerados como tal sin una función comunicativa. Es parte de su principio. Un videojuego puede ser considerado un videojuego sin tener una función comunicativa, por lo que no posee este principio que el resto de disciplinas artísticas sí poseen. Y muchos dirán que, por ejemplo, una animación sí puede ser considerada animación sin una función comunicativa, ya que tú puedes hacer un movimiento sin contexto que no te dice nada y eso no es comunicativo, pero sí es animación. Sin embargo, para entender por qué esto es falso, hay que explicar por qué las artes que existen son artes y qué es lo que las hacen únicas. La literatura es el arte de crear una realidad a través de las palabras. Es decir, lo más característico de la literatura es eso, que usa palabras como medio para entregar su mensaje. La música te da un mensaje estético por medio del sonido. Sin embargo, más que el sonido, el principio de la música es la rítmica. La animación, asimismo, es el arte de crear una realidad por medio del movimiento. La animación no se limita al dibujo, no depende de este, pues se puede hacer animación con todo, se puede hacer CGI o stop motion, por lo que podríamos decir que la animación en principio es movimiento. Esa es su característica más importante, y no importa que hagas una animación sin contexto, porque si bien esa animación no será arte solo por el hecho de ser animación, sí contará con una función comunicativa, porque lo que la animación está haciendo es crear una nueva realidad, lo cual por default ya es expresivo. Como podrán entender, en los ejemplos que les acabo de dar, ninguna de las artes que mencioné tienen un principio que traicione la función comunicativa, y tú puedes decir que en los videojuegos también es el caso, pero no es así. Pues el principio de un videojuego es la mecánica de juego. Es la base y lo más importante para que algo sea considerado un videojuego. Es un juego después de todo. Tiene que tener una mecánica y muchos me dirían que la mecánica de juego es lo expresivo, pero eso es ridículo. Cuando te dicen que en Undertale la mecánica de juego te habla, se refieren a que Undertale te presenta su narrativa en medio de los combates. Pero si tomas el gameplay de Undertale y le quitas todo lo que no es un principio del videojuego, entonces es imposible que el juego te exprese algo. Lo único que te queda son comandos y reglas. Una mecánica de juego no es algo que te sientes a apreciar. Es algo con lo que haces una puta actividad. Es como jugar ajedrez o manejar un auto. Es un ejercicio, ya sea físico o mental. Que la música es un arte, que la narrativa es un arte, que el dibujo es un arte, y que todo eso lo puedes encontrar en un videojuego, vale, sí, así como también puedes no encontrarlo. Y de nuevo, eso no vuelve a los videojuegos un arte como un todo. Mi punto aquí es que el videojuego no tiene un principio artístico. Para que un videojuego sea artístico, necesita de otras disciplinas, como la narrativa para hacerlo. No puede serlo con su principio, que es la mecánica de juego. En cambio, la literatura y animación, si bien pueden ser mezcladas con otras disciplinas, son artísticos por su función primaria. ¿Que la base de una obra de animación es el guión? Pues sí, es algo que yo siempre digo. Pero la parte artística nace desde su principio, el movimiento, la virtud de crear una realidad con movimiento. Los videojuegos pueden ser artísticos, pero no fueron pensados para ser artísticos. Como el ejemplo del ajedrez, tú puedes hacer que las piezas del ajedrez sean esculturas. Puedes hacer que el tablero de ajedrez sea una obra de arte, pero eso no volvería al ajedrez un arte. Es un juego de estrategia, es metódico. Ninguna disciplina artística es metódica porque el que algo sea metódico hace que la apreciación pase a segundo plano. Es decir, hay metodologías para crear artes, pero eso no es lo más importante en la creación de un arte. Lo voy a poner así. No porque haya arte en un medio,
significa que dicho medio sea un arte. Y no porque un medio sea artístico, significa que todo lo que produzca dicho medio será arte. No todos los libros son literatura, ni toda la literatura es artística. Hay historias profanas y vulgares. No todo escrito va a ser un poema. El baile es un arte, pero no todos los estilos de baile serán artísticos o estéticos. No todas las animaciones son arte, obviamente. Existen las animaciones cuyo propósito principal es vender. Existe el hentai, cuyo propósito es que te masturbes. Existen los preescolares, que en su mayoría son solo una guía para los padres o los niños. Y por supuesto, no toda la música es artística tampoco, por las mismas razones de por qué no todo libro es artístico. Lo mismo aplica a los videojuegos, pero a la inversa. Los videojuegos no son un arte, pero hay videojuegos que pretenden serlo. Algunos lo logran, otros no. Y la mayoría solo tiene de objetivo el ejercitar tu mente y no el de que obtengas un mensaje estético. En el momento en que una mecánica de juego sea considerado arte, entonces no habrá diferencia con que los casinos sean considerados arte, o el ajedrez, o el manejar un auto, o el practicar un deporte. Los videojuegos son divertidos, no tienen por qué ser un arte. No hay nada de malo en que existan juegos hermosos como Yume Nikki que te transmiten un profundo mensaje, pero la función primordial de un videojuego es que sea divertido, que sea una actividad, un juego. No toda película es arte, pero la cinematografía como principio es un arte. No toda animación es arte, pero la animación como principio es un arte. No toda la música es arte, pero la música como principio es un arte. Hay videojuegos que son arte, pero los videojuegos como principio no son un arte.